Emilio, saludos, estás en vivo. Hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido, Andrés? Tuve que moverme porque en el sitio donde estaba la señal no me favorecía. Y entonces, bueno, Bueno, estoy buscando Emilio, un acá sitio donde estamos, te presento al estacionarme doctor Naiver. para que conversemos, ¿no? Emilio, acá estamos, te presento al doctor Naiver. ¿Cómo está, colega? Doctor, saludos, Bien, oye, un placer. para entrar en tema, Emilio, a ver, Ya logré pregunta estacionar para para estabilizar la señal. comenzar. ¿Qué sucede? Sí, creo que tiene rebote, pero bueno, vamos. ¿Qué sucede con aquellos inmuebles que dejaron de existir, se extinguieron, fueron destruidos? Jurídicamente, ¿qué pasa con ese inmueble? Bueno, mira, yo veo, Andrés, que aquí se abren muchas Emilio, áreas del derecho, ¿no? En el área como consecuencia de esta tragedia, de estos terremotos, ¿ok? Por un lado tenemos, bueno, aspectos tributarios, aspectos de derecho hereditario, aspectos de propiedad, que es lo que creo que es la intención del programa, ¿no? Y ahí tenemos otras circunstancias. Entonces hay que determinar, por ejemplo, aquellos inmuebles que fueron adquiridos por documentos privados. Si aplicamos la teoría de los riesgos, obviamente que el comprador perdió el inmueble. Pero si es propiedad horizontal donde está el apartamento del inmueble, ahí se abren otras posibilidades, ¿no? Que establece la misma ley de propiedad horizontal. Si quedó destruido totalmente, lamentablemente el inmueble se perdió. Considero que lo que quedaría para distribuir proporcionalmente a como venían ellos establecidos en su documento de condominio es la propiedad sobre el terreno. Y lo otro que pueden hacer es reconstruir si solamente hubo daños no estructurales, sino daños en la arquitectura del inmueble. Pueden los vecinos o los propietarios, perdón, acordar recuperar el inmueble, pero esos son temas de muy alto costo. Ustedes han visto los daños, han sido bastante considerables. Eh, Luego también se abren temas Emilio, una sucesores. pregunta. Dime. ¿Es procedente la venta del terreno y repartir ese dividendo entre los propietarios? Bueno, yo pienso que claro, obviamente ellos son copropietarios del terreno sobre el cual se edificó la construcción del edificio. Ellos son todos copropietarios en la proporción que aparecen señalados en el documento, pero tienen que ser exclusivamente los propietarios. Entonces es donde viene el problema para el propietario por documento privado. Porque si tomamos en cuenta que nuestra ley, el contrato de compraventa es consensualista, el contrato de compraventa privado es válido, pero no lo protege en ese aspecto porque A te ver, va a me aparecer oyen, como... yo lo dejé de escuchar. Ah, ¿me han oído lo que he estado exponiendo? ¿Aló? Ya te oigo, Emilio. Sé que se te va la señal. ¿Y ustedes sí Imagínate. me han oído corrido a mí o con interrupción? Yo estoy oyendo. Ok. Bueno, y hay que determinar, y la otra cosa que no han evaluado es que yo tuve la oportunidad de bajar a La Guaira porque lamentablemente tengo un familiar por allí desaparecido y me ha tocado bajar 3 veces y he aprovechado de recorrer el área donde está el registro de Katia Lamar y eso está destruido. Entonces aquí viene la prueba de fuego para el Sarén, dónde están los documentos de propiedad digitalizados, qué política va a asumir el Sarén con los propietarios que fueron víctimas de esta tragedia en cuanto a la emisión de esas copias certificadas, porque no tienen ni la posibilidad de tener un documento original en sus manos, porque todo eso se extravió. Y no sé en qué condiciones estará el rescate de esos tomos en el registro. De hecho, cuando pasé estaba tomado por la policía, no sé si será por esa circunstancia que estaban resguardando esa información, pero ahí es donde se pone a prueba la digitalización que tenemos en el Sarén. O sea, ¿cuál es el respaldo que tenemos nosotros como propietarios que el Estado nos debe brindar de nuestros derechos reales registrados? Vamos a ver cómo se porta eso.
Tengo entendido que la información reposa en una base de datos. Bueno, eso es lo que entendemos, pero no lo hemos visto físicamente, ¿no? A lo mejor sí tienen ese respaldo y van a tener que generar una política pública para resguardar esos derechos de esas personas y facilitarle, sin entorpecerle tanto las gestiones como es cotidianamente en el SAREN, para que esas personas recuperen su documento o su derecho real, pues documentado. No, y no solamente el titular del bien, sino los herederos, que no se hacen los nuevos titulares, pero que muchas veces, en gran parte, estoy casi seguro que la mayoría no tiene información registral de su inmueble. No, y hubo gente que quedó con solamente lo que pudo salir de su casa, del resto no quedó pero con absolutamente nada. Entonces la situación en ese aspecto hay que estar vigilante con eso, ¿entiendes? Verificar que el SAREN le resguarde a estas personas su derecho, así sea digitalmente. Si yo me meto en una página donde diga, mira, Emilio Bolívar es propietario de un apartamento en el edificio tal de Catialamar, chévere. Si eso está resguardado digitalmente, es aceptable, porque así lo establece la ley, pues ellos tienen el resguardo digital de eso y lo deben reconocer como tal. Ahora, fíjate algo, el Estado tiene ahorita un gran trabajo, no solamente los aspectos jurídicos, sino todo. Pero yo veo que estos niños que quedaron huérfanos, que quedaron solos, que bien, habrán algunos que el inmueble está bastante afectado y hay otros que el inmueble ya no existe por completo. Ahora, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Quién los va a representar? Bueno, el Consejo de Protección. Pero todo eso tiene que ir a un proceso judicial. Sí, bueno, yo te digo, por eso te digo que se abren varias áreas del derecho a raíz de esta tragedia, ¿no? Esa es una, el área de menores. Habrá que hablar habrá que conversar con los especialistas en la materia a ver cómo queda un menor que queda absolutamente desprotegido, sin padre, sin madre, solamente sobrevivió él. A lo mejor nadie se hace cargo porque hay niños que todavía no han sido ni siquiera reclamados por familiares. Entonces, si no se hace cargo nadie de él, ¿qué pasa con esos derechos que pudo haber tenido en un inmueble o en otros inmuebles? Porque no podemos asumir nada más que es un inmueble que existe. Ese puede ser uno de tantos que tenga una familia y tiene una condición especial, pero puede haber otros inmuebles aparte del que se desapareció en La Guaira. Ahí nos comenta Andrés Pizano, colocaciones familiares masivas. Sí, Andrés, eso es lo que viene. O tutela también. También se puede hablar de una adopción, un proceso un poquito más engorroso. Pero el tema no, o sea, ahorita no es ese propiamente, sino que, se les da una colocación familiar. Pero ¿qué pasa con los inmuebles? Lo que estamos diciendo. Los que no fueron afectados y que el niño es heredero. O aquel inmueble que fue destruido, que según hablamos al principio, pudiera plantearse la venta del terreno como una forma de indemnización. ¿Quién va a representar al niño? ¿Quién va a ejercer esa representación? ¿Quién va a ejercer ese derecho? ¿Quién va a ir a buscar esos inmuebles? O sea, es todo un tema. Y aquí es donde juega también un papel importante el catastro municipal. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunas gestiones en el catastro municipal de La Guaira, de allá de Catialamar y de la zona de Caraballeda, y de verdad que es una oficina de catastro un poco desordenada. Entonces, mira todas las figuras que están en juego aquí, determinar físicamente dónde estaba cada inmueble, que están ahorita prácticamente solapados por escombros. ¿Dónde estaba mi edificio? ¿Cuál es el área que ocupaba mi edificio? O sea, hay muchas cosas que hacer, inclusive aquí hay que hacer un plan de desarrollo territorial de esa zona muy especial, un plan de desarrollo urbanístico especial para esa zona. O sea, ese plan, fíjate, ahora, disculpa que te interrumpa, a ver. Ese plan es responsabilidad del gobierno nacional, regional o municipal. Esa es una cadena, hay un plan nacional de desarrollo territorial, como lo han hecho, por ejemplo, en Margarita, en Paraguaná, han hecho planes de desarrollo desde el gobierno nacional y luego, obviamente, los gobiernos regionales va bajando escalonadamente y el municipal está obligado a sumarse a eso. Lo que pasa es que a medida que va bajando, o sea, el regional hace como el general.
Luego el nacional hace el general, luego el regional divide la zona. A lo mejor una realidad es la de Catialamar, otra realidad es la de Caraballeda, otra realidad es la de Macuto, ¿entiendes? Ese plan ya lo haría regionalmente el Estado Vargas como tal. Y los municipios internamente en cada parroquia determinarán sus áreas urbanas, sus áreas turísticas, sus áreas, definirán los usos de cada área. Pero ese es un plan que va escalonado de arriba hacia abajo. Ahora, Emilio, yo he pensado, ¿no?, que sería necesario hacer una investigación con muchos elementos técnicos para determinar responsabilidades, porque, a ver, el hecho natural del movimiento sísmico, del terremoto, eso no es responsabilidad absolutamente de nadie. Ahora, Obviamente. la impericia, tal vez, o la negligencia, eso sí tiene responsable. Hablo específicamente de la construcción, porque, a ver, yo no soy sismólogo, ni soy geólogo, ni soy geodesta, ni soy ingeniero, pero la lógica me dice que antes de yo poner un bloque en el suelo, debo estudiar ese suelo, es lo primero. Claro. Ahora, me parece, no sé qué opinas tú, debería haber una investigación muy rigurosa, muy pormenorizada, para determinar posibles responsabilidades. Bueno, yo particularmente pienso que a cada inmueble que fue víctima de este fenómeno natural, como tú dices, no es culpa de nadie, pero a cada inmueble de eso hay que hacerle como una autopsia. A cada inmueble de eso hay que hacerle una autopsia. O sea, determinar por qué se cayó. A lo mejor tenía las mejores bases del mundo y el movimiento fue de tal magnitud que fue imposible que no se cayera, pero eso hay que determinarlo técnicamente. ¿Ves? Porque ahí van a surgir responsabilidades de funcionarios municipales que dieron permiso que no debieron haber otorgado. Ahí había un plan ya, después de lo de la vaguada esta que sufrió Vargas también en el año 98. Ahí hubo un estudio en esa oportunidad, se cumplieron las normas que se establecieron a raíz de esa tragedia, porque recuérdate que prácticamente todo el estado Vargas, por estar en la falda del Cerro del Ávila, eso es producto de sedimentos de muchos años del mismo Cerro del Ávila, de la misma montaña. Entonces son terrenos muy inestables, son terrenos con un nivel freático muy bajo. Llegar a la piedra en esa zona no es fácil. Entonces tiene que haber una técnica de construcción diferente, una técnica de construcción que tiene que definir para esa área. Emilio, ahí nos pregunta Raúl, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, ¿qué dice en todo esto? Bueno, lo más seguro es que va a participar. El Colegio de Ingenieros ha sido muy activo siempre en este tipo de sucesos. Estoy seguro que ellos de alguna forma estarán estudiando esto y van a formar parte de estudios de esta tragedia, pues de esa zona específicamente para futuro desarrollo, porque tú has visto fotografías aéreas de esa zona que han quedado totalmente devastadas. Prácticamente tú lo ves y, oye, da dolor, pero o sea, eso va a quedar como un jardín de recuerdo, será en honor a estas personas que perdieron su vida allí en esa tragedia. No lo sé, esa clasificación de terreno tiene que hacerla un cuerpo técnico, como tú dices, ¿ok? Sí, es que, a ver, surgen muchas opiniones, de todo, y es natural, pero, a ver, hay quienes dicen, no, que en La Guaira ya no se puede construir más. Yo no lo puedo decir eso, soy técnico especialista en eso, necesito el estudio, tiene su especialista. Pero en todo caso, yo creo que primero, los municipios tienen una gran responsabilidad en esto, porque por competencia constitucional a los municipios les compete la planificación urbana. Claro. Y yo creo, o sea, a veces miramos únicamente al gobierno nacional, pero también hay que mirar al gobierno municipal. Claro, es una competencia compartida, ¿viste? Nacional y municipal. Sí, En ese sentido, la parte urbanística tiene esa particularidad. Sí, así es, pero no, a ver, lo que digo es no solamente enfocarnos en el gobierno nacional, porque, a ver, yo digo algo, fíjate, como el municipio, X municipio, no tiene una maquinaria mínima para atender una emergencia. Eso es responsabilidad municipal.
Tiene que haber una cuota de responsabilidad. Bueno, yo te lo pregunto al revés, si tú fueras alcalde, tú lo tuvieras. Yo fuese alcalde y tuviera un plan de contingencia en mi municipio para determinadas eventualidades. Y más si ya he sido víctima de una eventualidad con una tragedia como la que hubo en Vargas en el año 98. Entonces aquí hemos visto la mala gerencia bueno, yo en realidad, sin el ánimo de politizar el asunto, creo que hemos tenido un sismo de 26 años, porque ese mismo desorden que tú ves en el manejo de este desastre, lo ves en todas las instituciones. No hay capacidad gerencial, no hay capacidad de facilitar las cosas y de resolver, sino de complicar y entorpecer. Esa ha sido la gestión. A ver, es que hay una gran responsabilidad, porque acá tenemos el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que tiene un ente que se llama Protección Civil y Administración de Desastres. Ese es su nombre. Lo que yo pienso es que ese organismo debería tener un protocolo para antes, durante y después del evento sísmico. Y más en un país que tiene tres fallos importantes. Yo creo que deberíamos tener cierta conciencia de lo que puede ocasionar un terremoto o de que esto se puede repetir. Ahora, eso es una realidad. Pero basado en la competencia compartida, ¿qué pasa con nuestros gobernadores y alcaldes? O sea, ¿qué plan tienen? ¿Cómo se han preparado? Y además, no solamente la maquinaria para remover escombros, es toda una logística para la vialidad, para la salud, para atender la emergencia. Pero fíjate tú que dentro de todo, La Guaira, después de la vaguada, si ustedes se dan cuenta, sí hubo construcciones que esas son las que hay que evaluar a través de esa, que yo denomino ese informe técnico, esa autopsia que hay que hacerle a cada infraestructura, ¿no? Pero el gobierno regional se dedicó a utilizar esa franja costera, hicieron esa cinta costera que es una construcciones livianas, fue parques recreacionales, creo que lo más grande que pudieron haber hecho ahí, que no es una estructura muy compleja, la del estadio que hicieron allí. O sea, la alcaldía en cierta forma marcó una pauta en esa cinta costera, haciendo construcciones livianas para generar también una zona turística de vista agradable para todos, sin comprometer infraestructuras de mayor envergadura en la zona, ¿no? Pero el problema está en los edificios que se autorizaron. Estaban esas zonas estudiadas para poder levantar esas edificaciones. Ahí es donde está el problema, no es lo que el gobierno regional allí lo que dice. Yo pienso que ellos van acorde a lo que la zona sirve, pues. Vamos a hacer un paseo en la costa y que no comprometa infraestructuras de mayor envergadura, y creo que eso fue lo que hicieron. Yo no he visto ahí mayor cosa. Lo que estaba era viejo, que si el puerto o el aeropuerto de Maiquetía estaba viejo allí, no puedes moverlo. Fíjate, por acá te preguntan que para volver a edificar en el terreno, el propietario horizontal debe tener la autorización del dueño del solo edificio. Lo que pasa es que si ya hay un documento de condominio, ya la propiedad no es del que construyó el edificio. No, ya ellos están excluidos de la propiedad, salvo que tengan inmuebles todavía en el edificio, ¿no? Yo pienso que de alguna forma el gobierno nacional va a tener que generar una política pública de resarcimiento, de alguna manera. Decir, mira, yo voy en esta área, no sé, te estoy diciendo una cuestión que se me ocurre en este momento, ¿no? En el edificio tal, $50,000, y proporcionalmente se le entregará a los propietarios y expropiarán de alguna forma eso. No sé, hay que generar una política pública especial para esta situación. Ahora, otra cosa, Emilio, las personas los inmuebles que están afectados pero siguen en curso y, están estructurales. ¿Qué puede? O sea, el espacio sigue siendo apto o es lo mejor volver a hacer una vida más adelante, una vida turística normal, hacer todo normal. Sí, yo me imagino que, bueno, esas son decisiones que tomarán los copropietarios al evaluar las condiciones de cada infraestructura y las recomendaciones técnicas para que esa infraestructura siga allí, qué reforzamiento hay que realizar a la estructura para que si es necesario o si no es necesario hacerla. Entonces ya eso quedará en manos de los propietarios de esos inmuebles, los copropietarios. ¿Y qué papel juega el catastro en todo eso?
Bueno, catastro es el que tiene que definir específicamente las áreas, de quién es cada área. Eso debería tener los catastros. Es más, yo debería tener la posibilidad de ir a la oficina municipal de catastro. Fíjate tú, cuando ocurren tragedias en otros países, te dicen, mira, fueron afectados, pero con pelo y señal. 3.000 edificios, eso tiene un costo de pérdida de tantos millones de dólares, porque tienen todo valorado, todo levantado, todo evaluado. Yo no sé, de verdad, de la información catastral, qué tan actualizada esté. Yo no creo que esté actualizada y te lo digo por experiencia propia. ¿Y esa información estará respaldada? Tampoco lo sé, por lo menos yo no pasé de Catealamar y ahí, mira, los daños son gravísimos y me dicen que para el lado de Caraballía son peores, pues, los daños, ¿no? Pero deberían de tener esa información respaldada, pues si está en los discos duros de la computadora y se cayó el edificio, olvídese, o sea, perdimos la información. Tratamos de cero otra vez, una información catastral. Bueno, habrá que hacerlo de cero, sí, no es fácil, la situación no es fácil. Y eso lo vengo advirtiendo yo desde la tragedia de Vargas. En la tragedia de Vargas del año 98, la gente no sabía ubicar dónde estaban sus inmuebles. ¿Cómo lo vas a ubicar si tienes puros linderos referenciales? Ninguno está georreferenciado. ¿Cómo ubicas tú cuando estabas por el norte con la señora Juana, por el sur con el señor Pérez? O sea, es imposible ubicarlo. Además, todos se desaparecieron. Mientras que si tú haces una ubicación georreferenciada de todos los inmuebles, que te repito, no creo que exista el 100%, habrá un porcentaje alto de personas que votos propios lo hicieron, pero no por política municipal catastral de hacer un levantamiento catastral serio de su municipio, ¿no? Emilio, para los que nos están oyendo, ¿qué es la georreferenciación? La georreferenciación es hacer la identificación topográfica del inmueble, pero bajo los sistemas que establece el Instituto Geográfico Nacional, Simón Bolívar, ¿no? Ellos dictan las pautas, que es cuando los abogados que están acá hacemos los documentos de aclaratoria de linderos de propiedades o de actualización de linderos, nos referimos al sistema de georreferenciación nacional, que es RECVEN. Esas son las coordenadas nacionales de Venezuela en el mundo. Cuando tú georreferencias un inmueble y tú le vas a vender una parcela a una persona que está en Japón, esa persona de Japón puede perfectamente ubicar ese terreno y decir, sí te lo compro porque me conviene donde está ubicado. Él puede saber allá dónde está ubicado ese terreno. Pero si tú le pasas a una persona en Japón un lindero, un inmueble con linderos referenciales, él no va a saber dónde está. Él no va a saber dónde está. O tú le puedes decir, no, que está frente a la avenida Bolívar y atrás tiene a Chicho, el de la chichera. No sabe quién es Chicho, el de la chichera. O sea, claro, si no se lo georreferencia con las coordenadas RICBEN específicamente, no con coordenadas arbitrarias, esa persona no va a saber dónde está ese inmueble. Esa es una política. Ahora, para un evento sísmico, ¿en qué ayudaría la georreferenciación? Bueno, en definir dónde estaba cada propiedad. Eso hay que reconstruirlo. ¿Dónde estaba cada propiedad? ¿Cuál era mi lindero? ¿Hasta dónde llegaba yo? ¿Qué era lo tuyo? ¿Qué era lo mío? ¿Qué es del Estado? ¿Qué es de dominio público? ¿Qué es de dominio privado? Yo tengo que determinar absolutamente todo eso. Ahora, puede pasar que en la reconstrucción desmonte uno sobre otro, ¿no? Sí, obviamente, porque siempre están bueno, ya nos hemos dado cuenta de los vivos, los indolentes, así como se meten a saquear apartamentos destrozados de manera increíble. Bueno, lo mismo hará algún vivo que dirá, bueno, arríbate unos metros más para acá, unos metros más para allá, porque como no hay georreferenciación de ninguno, entonces eso va a ser un trabajo complicado. Eso es un trabajo que tiene la alcaldía que asumir y que tiene que dirigir. O sea, tiene que haber una persona del Estado que diga, sí, mira, estás aquí, estás allá, o sea, certificar esas mediciones, que es lo que hace la Oficina Municipal de Catastro. Yo me imagino que debería crearse una especie de comisión del catastro municipal y los distintos municipios afectados en coordinación con el SAREN, ¿no? Sí,
Sí, bueno, ese es uno, el Instituto Geográfico. Recuérdate que cuando la tragedia de Vargas se creó prácticamente como un ministerio, si no me recuerdo, o estaba escrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay una entrevista muy buena que tiene Carlos Genatio, no sé si la oyeron Carlos Genatio con Ibellice Pacheco. Él fue el ministro que gerenció la post-tragedia de Vargas del 98. Y es bueno que oigan allí todos los conceptos de los que él habló en cuanto a la capacidad constructiva del Estado Vargas. Pero es un criterio técnico. ¿Me dijo? Que si él lo habla o lo enfoca desde un criterio técnico. Técnico, sí, la entrevista es absolutamente técnica. Es importante que vean esa entrevista para que se ilustren bien de lo que hay que rehacer, porque obviamente las políticas que se crearon en esa época fueron para una vaguada, esta política es para otro tipo de fenómeno natural. Entonces hay que combinar las dos tragedias, porque Vargas sigue estando expuesta a una vaguada en cualquier momento, y sísmicamente ya quedó claro que es una zona sísmica, pues altamente sísmica, y con terrenos muy comprometidos para un evento sísmico, para otro evento sísmico. Emilio, ¿qué pasa con esos edificios que estructuralmente cuando sufrieron daño? ¿Quién los paga? Oye, eso es un daño de los propietarios, porque eso es un daño de ellos, es un daño privado, pues. Es una propiedad privada. Obviamente yo supongo que de alguna forma el Estado va a generar alguna política para brindar apoyo, o a lo mejor generar unos financiamientos a muy bajas condiciones para que las personas puedan, a lo mejor por autogestión, o sea, no ellos mismos hacer eso, sino técnicamente contratar una empresa que restablezca esa estructura, ¿no? Esa arquitectura, sobre todo la arquitectura. Si está buena la estructura, obviamente si pasa el examen que hay que hacer a esas propiedades. Claro, a ver, si el daño está en una zona o en un área común, me parece que le corresponde a todos, a los mismos. Sí, no, creo que inclusive la ley de propiedad horizontal considera gasto común la reconstrucción del edificio. Creo que está establecido en la ley de propiedad horizontal, no tengo la mano para verificarlo, pero creo que en esta circunstancia especial esa reconstrucción es considerada gasto común. Allí nos preguntan, Emilio, ¿qué pasa con el terreno donde estaban construidos? Ya lo habíamos conversado, que el terreno pertenece a todos los copropietarios, ¿cierto? En la misma proporción que establece el documento de condominio. Le corresponde a los propietarios, es decir, pueden volver a reconstruir, es muy difícil, es un gasto muy alto. Pueden venderla y repartirse el dinero. Claro, lo que pasa es que ¿quién va a comprar un terreno ahorita en Vargas? Por eso te digo, ahí es donde tiene que generar a lo mejor el Estado una política en donde diga, mira, vamos a pagar por cada terreno donde estaban los edificios destruidos $50,000, no sé, un monto, se me ocurre, ¿no? A lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo. Pero luego ese monto que decidan pagar es casi que expropiarlo. Es expropiarlo. Una política de expropiación de esas propiedades y que paguen, pues, pero tú haces un avalúo ahorita en el Estado Vargas y cuánto cuesta el metro cuadrado del Estado Vargas, y mucho menos un edificio que fue destruido, o sea, cuánto cuesta ese terreno. No, ahorita el tema de los precios se va a ir, o sea, de la zona afectada, el precio va a bajar muchísimo. De hecho, estos días hablaba con una persona que me dijo, no, yo me voy a comprar un apartamento en Los Palos Grandes y uno en La Guaira. Pero, oye, no puede ser, y esa broma, porque se te ocurre comprar un inmueble en esas áreas, ¿no? Dice, no, porque el próximo terremoto vendrá dentro de 60 años y yo ya no existo. pero bueno, esos son... Bueno, eso creo que también es arriesgarse. Sí, obviamente, es un riesgo. Esos inversionistas arriesgados a largo plazo, a lo mejor los habrá. Sí.
Hay quienes dicen que la mejor época para invertir es cuando bajan los precios. Sí, entonces, pero es una situación de mucha incertidumbre, pues lo que estamos viviendo una llamada, para generar una política donde puedas hacer viable nuevamente el desarrollo de esa zona. Pero es que esa es la pregunta, o sea, desarrollar esa zona debe pasar por un criterio muy técnico, porque a ver, ya son dos tragedias. Dos tragedias de gran envergadura, ¿ok? Claro. De gran envergadura. Lo que pasa es que este es peor porque la tragedia fue muy fuerte y además había muchos más habitantes en la época de la tragedia del 98. Estamos hablando con el doctor Emilio Bolívar. Lo que pasa es que tu usuario, Emilio, no le has puesto tu nombre y aparece como user 94 porque están preguntando acá. El doctor Emilio. Preséntame. Aquí creo que volví. Ah, ok, sí se te ha ido la onda. Sí. Bueno, no sé si me escucharon. El doctor Emilio es especialista en el derecho registral, en todo el asunto catastral y topográfico también. O sea, es un especialista en este tema y por eso lo invitamos hoy. Emilio, hay otra cosa. Ya va, un paréntesis. Por allá me dijo que el audio no estaba bueno. No sé si es el de Emilio o el mío. Y hay un rebote porque Emilio no tiene buena señal. Y imagino que tiene el teléfono allí con el altavoz. Sí, Pero lo que veo es que tiene el video pausado. Tú tienes el video pausado. Déjame ver ahora. no, eso debe ser que tengo mala señal porque acá está Ahora cayendo un quita el palo de altavoz. agua. Acá está cayendo un palo de agua y puede haber sido eso. Sí, yo no he cambiado el nombre mío en el TikTok porque de verdad que soy poco usuario de TikTok, pero lo voy a hacer. Sí, fíjate, Emilio, ¿qué pasa si se llegase a determinar la responsabilidad de alguna empresa constructora de hace años que habrá pagado por algún permiso, que el edificio no está construido que no se corresponda con la normativa municipal? ¿Qué sucede con esas empresas? Bueno, aquí entramos, fíjate tú, todas las áreas del derecho de las que hemos hablado y aquí entramos en el área penal. Sí, Ahí tenemos que ver, la responsabilidad del ingeniero tiene un límite, creo que es de 10 años, pero si se determina un hecho de corrupción, los hechos de corrupción son imprescriptibles, entonces ahí podría haber alguna acción que se pueda iniciar por parte de la fiscalía. En esa área sí, verdad que no me atrevo a opinar mucho porque no tengo experiencia. no, pero a ver, me refiero no solamente al proceso penal. Digo, es la construcción propiamente. O sea, la construcción no cumple con la normativa. Sí, bueno, esas son acciones ya civiles, ¿no? De daño. Hay que ver los tiempos, hay que ver si los tiempos dan para ejercer ese tipo de acciones, ¿no? Y después que se dicte que se haga un dictamen soportado técnicamente sobre la situación. Lo cierto es que, bueno, Andrés, creo que te pausaste de nuevo allí, pero si me siguen oyendo, creo que el tema es muy interesante, el tema es muy amplio, abarca más aspectos de lo que nos imaginamos al principio. Es un tema bien complejo lo que va a enfrentar el Estado Vargas en los próximos 20 años. A ver, ¿me oyes, Emilio? Ahorita te reactivó el sonido. Sí, no, yo te oigo bien. Así Sí, que bueno, creo que la señal está un poquito mal. Ahí está el video otra vez, ahí volviste a entrar.
Ay, volví, sí. Mira, no, es que da para mucho, porque fíjate que yo hablaba al comienzo, Emilio, de que hay personas que están fallecidas y hay personas que están desaparecidas, y eso tiene unas consecuencias jurídicas. Claro. Es que te escucho el No, rebote. no solamente eso, también tienes que evaluar el aspecto hereditario cuando fallecen familias completas, quién muere primero. Hay una teoría de eso en los especialistas del área hereditaria, ¿no? Cuando muere la familia junta, eh, se supone que Sí, es la primero conmemorencia, todo. el mayor y después en esa sucesión de edad, si hay otras sucesiones abiertas. O sea, el tema es, o sea, allá hay que montar en principio una facultad de Derecho en Vargas. Sí. Hay que instalar una facultad de Derecho. Bueno, Emilio, ya vamos a ir cerrando para no hacerlo tan extenso. Yo quisiera, a lo mejor, vamos a tener otra transmisión en estos días, yo te avisaría. Ok. Pero para ir cerrando, me gustaría escucharte alguna reflexión que tú hagas de todo esto. Bueno, yo pienso que ahorita estamos viviendo esta situación en el estado Vargas, pero considero que ninguna ciudad de Venezuela está exenta de que puedas pasar por esto. Entonces esto nos obliga a prepararnos para eso en otras ciudades, sobre todo en las ciudades principales, porque en los pueblos tienen la ventaja. Yo estoy aquí en Charallave, sufrieron algunos inmuebles, pero en los pueblos normalmente no hay tantas edificaciones como hay en estas principales ciudades que tenemos nosotros. Te estoy hablando de ciudades como Maracaibo, El Zulia, Valencia, Barquisimeto, Cabudare, que son ciudades también sísmicas, la cordillera andina, que tienen la falla de Boconó que las atraviesa. O sea, esto ahorita lo estamos viviendo en Vargas, pero no está exenta ninguna ciudad de pasar por una situación como esta. Entonces, por eso te digo, la universidad de esto va a ser Vargas, y que ya ha atravesado por dos, y en muy corto tiempo. Mira, ya para ir cerrando, yo pensaba, todo que tenemos una cultura muy burocrática. Yo pienso, y yo creo, y yo espero, que, por ejemplo, el SAIME, que tiene ahorita un trabajo también grande de todas esas personas que perdieron sus documentos de identidad, yo me imagino que no les van a cobrar $300 por pasaporte a los afectados del terremoto, poniendo eso como un ejemplo. Exacto. Pero también me refiero al SAREN, o sea, porque ahorita hay una cantidad de trámites que las personas van a hacer al SAREN. Yo me imagino que van a habilitar algo especial para atender esto. Claro. Sin embargo, me he metido en la página del SAREN y no hay ningún anuncio. No hay ninguna advertencia de que, mira, los registros de Vargas están en esta situación. Yo no he visto absolutamente ninguna advertencia en ese aspecto, ¿no? Pero sí tienen que hacer algo, porque ahí están nuestros derechos reales. El registro mercantil de Catealamarlo y en el piso. Entonces, ¿cómo quedan los comerciantes allí con esas empresas desaparecidas? O sea, mira, en la media hora o la hora que tenemos hablando, te he hablado como de 20 áreas del derecho en donde se necesitan 20 especialistas en cada una de ellas, ¿ok? 20 especialistas en cada una de ellas, porque yo no creo en los abogados, etcétera, que son especialistas en todo, ¿no? Los abogados que ponen en la tarjeta que son especialistas en familia, menores, civil, mercantil, penal, etcétera. Esos abogados, etcétera, no nos hacen falta en Vargas. Bueno, Emilio, agradecido contigo. Quedamos pendientes para una próxima y gracias a todos los que están ahí conectados y participando. Siempre a la orden, Andrés, siempre a la orden, porque siempre es bueno que la gente entienda y comprenda esta situación, o sea, que el derecho no es simplemente pagarle $20 a un gestor por hacer un documento. Detrás de un documento hay muchas cosas en juego. Hay una responsabilidad profesional que debemos asumir como abogados y darle un poco más de seriedad al área, porque vimos que ya no es un juego. Así es, Emilio. Muchas gracias, saludos a todos, nos vemos pronto. Bueno, saludos, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.